Las medidas que ha tomado el gobierno nacional en medio de la emergencia económica para proteger el empleo y a los trabajadores, paradójicamente han aumentado las cifras de desempleo y disminuido el ingreso de los trabajadores. En el mes de abril, el desempleo llegó al 19.8%, es decir, que más de 5 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, lo que demuestra que las pocas y tardías decisiones que tomó el gobierno nacional en medio de la cuarentena no han servido para preservar el empleo formal en el país. Los trabajadores hemos puesto la mayor cuota de sacrificio en esta situación de la pandemia del COVID-19. Que si el gobierno hubiese atendido desde un comienzo el llamado de proteger el empleo y de haber hecho la apropiación presupuestal necesaria, hoy no estaríamos viendo esta crisis. Y es que la crisis económica que se agudizó con el confinamiento requería una inyección de recursos públicos que garantizara el subsidio a las nóminas de las pymes desde el mes de marzo y no el endeudamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de créditos bancarios que solo beneficiaron al sector financiero. Todas las medidas que ha venido tomando ha sido para proteger las grandes empresas y para que los bancos sigan acumulando grandes ganancias. Las ganancias de los bancos en el primer trimestre y en el primer mes, donde las ganancias sobrepasan los 70 billones de pesos de este sector bancario en Colombia. Aunque el gobierno anunció un subsidio de 220.000 pesos para el pago de la prima de mitad de año a los empleados formales que ganen hasta 1 millón de pesos, esta medida no resuelve el problema, pero sí continúa descargando la crisis sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Nos parece una medida muy desacertada del gobierno nacional, no haber subsidiado el total de la prima, no haberla pagado como dice y como se reconoce el derecho, ¿cierto? Porque al final lo que hace el gobierno es atentar contra un derecho adquirido de los trabajadores. El gobierno, además de no tomar las medidas para proteger el empleo, ha aprovechado la pandemia para imponer una reforma laboral y pensional vía decreto que no solo afecta directamente a los trabajadores, sino también a la economía del país. Si no protegemos el empleo, la economía va a ir peor, porque no hay trabajadores recibiendo recursos y no se va a mover la economía y va a ser más difícil recuperar el aparato económico del país. En términos de pobreza, en términos de empleo, en términos de calidad de vida, nuestro país va a retroceder 20 años. El hambre y el desempleo que se agudizan por el COVID-19 tienen en crisis a la nación, una decisión consciente del gobierno que de manera deliberada ha antepuesto los intereses de unos pocos por encima del país. Es fundamental que los trabajadores entendamos el momento político que estamos viviendo, entendamos la necesidad de organizarnos y la necesidad de trabajar en unidad y de luchar.